lo que era la sesión anterior, hablando del tema de los principios de la comunicación. Entonces, una de las cosas que hablamos, y esto recuerden que es lo que vimos la semana pasada, es que pues nosotros somos parte de un lenguaje arquitectónico, ¿sí? En donde nosotros como diseñadores o arquitectos, ¿verdad? Nos convertimos, pues en este caso, como en emisores, es decir, somos aquellos que transmitimos o tratamos de comunicar o enviar un mensaje a otra persona. ¿Y quién será la otra persona? Pues naturalmente puede ser llamada nuestro cliente, aquella persona que esté interesada en algún negocio arquitectónico con nosotros, ¿verdad? Y puede también ser aquella persona a la cual nosotros le estamos tratando de hacer llegar una idea de un diseño. Y es que resulta que nosotros muchas veces pensamos que todo el mundo entiende el lenguaje que nosotros utilizamos o la manera en la cual nosotros nos manejamos en arquitectura, y no es así. Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte de la teoría para estar claro, en este caso, de que pues en un lenguaje existe un emisor, como les digo, que somos nosotros los que emitimos un mensaje, y también un receptor. Entonces existe la responsabilidad de que ese mensaje que tratamos de comunicar le llegue, ¿verdad?, a la persona, y que lo entienda, que sea entendible, porque si no, entonces no tiene ningún sentido. ¿De qué vale que, por ejemplo, usted trate de comprar algo por internet, ¿verdad? Por eBay, ¿verdad? Vamos a decir que usted se quiere comprar el último iPhone que salió actualmente y que en Panamá todavía no ha salido. Entonces quiere irse a eBay o Amazon, qué sé yo. Y entonces, cuando se vaya, parece que la única forma de comunicarse es en inglés. Y usted no sabe inglés de pronto. Entonces, sería complicado, ¿verdad? El mensaje que usted va a tratar de comunicar de que quiere un equipo o quiere X cosa, no lo van a entender. Entonces ahí hay una situación que se llama una, un obstáculo que interrumpe la comunicación. De hecho, existen problemas en la comunicación arquitectónica, y eso lo vamos a estar hablando también. Entonces, eh, está constituido también por signos, ¿verdad? Signos, y se articulan formando estructuras. Hablamos también rápidamente del tema de los principios de la comunicación arquitectónica, que en este caso lo componen, por ejemplo, los materiales, ¿sí? Ya que dependiendo del material que nosotros empleemos, podemos o no transmitir un tipo de conocimiento, ¿verdad?, hacia el receptor, que es la persona que recibe nuestro mensaje. O bien también existen los colores, hablamos de esto en cuanto a por qué se usan ciertos colores en ciertas situaciones. Tenemos también el tema de la tipología, ¿verdad? Conversamos de que existen distintos tipos de viviendas o de construcciones. Puede ser viviendas, pero en este caso puede ser, como lo vemos aquí en la pantalla, una cabaña, o puede ser una escuela, puede ser un albergue, una cárcel, etcétera. Esos son tipos de construcciones, y a través de ellos pudiésemos comunicarnos también. Entonces también hablamos de la estructura como parte de lo que conforma o lo constituye el elemento que nosotros estamos diseñando. Y esta estructura puede variar dependiendo de el tipo de edificación que estamos construyendo, obviamente, ¿no? Si hacemos un edificio, pues la estructura puede ser más robusta, más fuerte, firme. Si hacemos una estructura cerca a la playa o en una isla, como hacen, por ejemplo, en el archipiélago de San Blas, es una estructura de vivienda más ligera, más liviana. Y eso influye también, ¿no? Entonces, otro punto importante que hablamos era de cómo el lenguaje equivale a formas espaciales. Y conversábamos del tema de la manera en la cual
la arquitectura puede transmitir un mensaje subconsciente, ¿verdad? Un mensaje subliminal de poder y orgullo, por ejemplo. Cuando conversábamos, cuando en la antigüedad o en el Renacimiento, por lo menos, existía mucho desarrollo en cuanto a la arquitectura relacionada a la arquitectura religiosa, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, en el gótico o en el barroco o arquitectura también neoclásica, bueno, no clásica no tanto, pero sí a las dos anteriores, se vio mucho la utilización o el empleo en obras como arquitectura religiosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el catolicismo en estos tiempos era una religión muy importante, si no es que era la única religión permitida, ¿verdad? Prácticamente como que pertenecer o estar en otra religión no era algo bien visto. Entonces, definitivamente que la religión católica era algo muy importante y eso lo podían reflejar mediante un mensaje expresado a través de las obras, es decir, las iglesias. Entonces, una iglesia como la que veíamos aquí, de la Catedral de Lincoln en Inglaterra, que es tal estructura majestuosa y, eh, ¿verdad?, tan imponente comparada con el resto, que es mucho más baja y esencialmente la idea era darle importancia, ¿verdad?, a la estructura y mayor importancia comparándola con las otras. Entonces aquí definitivamente que hay un mensaje de poder, ¿verdad? Y de orgullo. Luego también hablamos de los colores, cómo influyen en diferentes escenarios, por ejemplo el amarillo que genera felicidad, el naranja el apetito. Ustedes casualmente saben que esa empresa que hay en Panamá que se encarga de repartir comida, ¿verdad? De forma delivery, tienen en su logo el color naranja, ¿no? No es por casualidad. El rojo también en este caso influye en el sentido de que promueve la conversación y entusiasmo, hablamos del descanso, etcétera, ¿verdad? Entonces, los colores también pueden influir de forma positiva o de alguna manera u otra en el estado emocional que nosotros podemos tener en un momento dado en un lugar específico. Por ejemplo, también como el color negro, ¿verdad? Que muchas veces lo hemos visto como un color, bueno, triste, fúnebre, etcétera, pero también debemos saber que se puede utilizar para encoger espacios. Es muy importante que tengamos esto presente. Este, y no solamente eso, sino que además también se puede utilizar para representar o identificar espacios de lujo. Presten mucha atención a eso. Hablamos del caso de aquellos restaurantes que tienen techos muy altos o de depósitos, por ejemplo, o sí, lugares que tienen techos altos, que pues en este caso utilizan en la parte inferior de la losa estos colores para reducir, ¿verdad?, la altura que tienen. Luego hay también otro tipo de mensajes como el temor reverente, eh, el vínculo con la naturaleza y llegamos al punto donde hablábamos del el esquema de la comunicación verbal, que es parte de lo que hablaremos hoy, donde ya vimos el tema de lo que viene siendo el lenguaje, ¿verdad? Pero vamos a entrar en cuanto al mensaje arquitectónico, ¿ya? Entonces, eh, aquí vemos entonces el proceso de la comunicación verbal, es decir, como yo transmito un mensaje de manera oral o escrita a otra persona y cómo esto se asemeja a la arquitectura, ¿sí? Además de las emociones que vimos que producen el color en la parte interna de vivienda, conversamos también de cómo un color o forma puede alterar o puede en este caso, eh, pues en este caso, influir o proyectar o presentar algún tipo de emoción, ¿verdad? O sensación en la persona que lo ve.
como un edificio muy iluminado y colorido, generalmente este, muestra ese tipo de imagen. Por ejemplo, cuando usted se va a alguno de estos restaurantes de comida rápida, pónganse a ver, imagínense ahorita mismo mentalmente un restaurante de comida rápida en su mente. Espero que hayan cenado, que no tengan hambre. Pero imagínense eso por unos instantes. ¿Cómo usted se siente cuando entra a este restaurante? Por cierto, este restaurante fue diseñado por una cadena que tiene profesionales como diseñadores, ingenieros, arquitectos, y saben exactamente qué quieren buscar con el diseño interno y externo de una obra como esa. ¿Cómo usted se siente cuando entra? ¿Se siente triste? ¿Se siente feliz? ¿Qué tipo de sensaciones exploran? Le invito a que la próxima vez que tenga la oportunidad, que espero que ya sea pronto también con lo de la cuarentena, explore esas sensaciones, ¿no? Sobre todo los restaurantes más famosos de las cadenas más grandes de comida rápida. Entonces ahí usted va a explorar ciertos detalles y también observe la arquitectura y el diseño. Así también hay obras que pueden representar o hacer que uno se vincule o sea empático con grandes tristezas, ¿verdad? Como vimos en cuanto a eh, el monumento a lo que era la Segunda Guerra Mundial, perdón, a los campos de concentración, donde solo ir ahí, pues, hacía que la persona se le reflejara o se identificara con la tristeza que vivieron en ese momento. Y luego también hablamos del expresionismo. ¿Por qué? Porque a través de este movimiento, los arquitectos en un momento dado, vinculados o afectados por la situación sociopolítica de ese tiempo, podían, ¿verdad?, expresar sus ideas o pensamientos utilizando o realizando ciertos diseños, como lo podemos ver aquí en la pantalla, ¿verdad? O con esta obra que representa definitivamente eh, pues una analogía con el órgano que usted ve en las iglesias, ¿verdad? Entonces todo esto tenía una razón de ser. Y aquí también vemos el edificio Chill House, que representa como la prueba de un buque. Hay diferentes movimientos arquitectónicos, ¿verdad? Como lo es el expresionismo, pero también existe la arquitectura metafórica, ¿sí? De eso hablaremos más adelante, que le permite a usted en este caso transmitir algún tipo de mensajes. Pero la arquitectura metafórica es más allá de, ¿cómo le digo? Claro, el mensaje, ¿verdad? Que se transmite. Muy contundente, por decirlo así, los mensajes que se transmiten a través de la arquitectura metafórica, pero es sumamente interesante porque es una experiencia el lograr observar esas obras que le permite a usted eh, conocer directamente cómo un diseñador o arquitecto puede lograr comunicarse, ¿verdad? A través de un edificio, obra o incluso también a través de un diseño. Ustedes saben, porque yo de hecho se los comenté, que este, usted puede comunicar obras, ¿verdad? O mensajes no solamente a través de diseños, eh, perdón, de construcciones, sino también lo puede hacer a través de diseños, ¿verdad? O sea, un plano puede expresar un mensaje sin que necesariamente ese plano se vaya a construir en un momento dado, ¿no? Entonces, usted puede representar ese mensaje, en este caso, de una forma, disculpen, este, mucho más diáfana o clara de lo que usted puede pensar. Además de eso, también existe lo que vienen siendo las maquetas, ¿verdad? Yo creo que ya las maquetas no se estilan tanto, porque ahora ustedes saben que hay mucho lo que viene siendo el modelado en tres dimensiones, ¿verdad? El modelado en tres dimensiones ha sido una gran ventaja o avance en la tecnología que le permite a la persona, ¿verdad?, que está viendo el mensaje a entenderlo más fácilmente. Entonces a veces como que
se prescinde un poco de la maqueta. Sin embargo, y yo estoy seguro que para aquellos que han hecho maquetas, ustedes saben que muchas veces el transmitir un mensaje, ¿no, verdad? A través de una maqueta es algo muy especial, ¿verdad? Eh, Se pueden entender conceptos que tal vez en un momento dado no se logran expresar, no se logran entender esos mensajes con un renderizado. A menos que seas tú mismo el que veas el archivo y lo estés girando, tal vez así, ¿no? Pero siempre eh, lo que es el maquetismo le permite al receptor, es decir, a la persona que ve o intenta entender el mensaje, visualizar o comprender o captar otros elementos en este proceso de lenguaje arquitectónico. Así que usted tiene muchas formas, ¿verdad?, de transmitir ese mensaje, incluso también a través de un bosquejo. Miren, ustedes tal vez en algún momento dado les ha pasado, pero tal vez en algún momento a ustedes les han contactado para hacer algún tipo de trabajo arquitectónico y eso puede ser una casa o una remodelación, etcétera. Y le van a pedir en un momento dado, bueno, hágame un bosquejito, como se dice, ¿verdad? Un bosquejito. Pero ¿para qué se le pide eso? Para entender, para lograr que el mensaje que usted trata de comunicar se logre transmitir a esa persona, ¿sí? A través de eso, entonces nosotros podemos expresar un mensaje, le podemos decir, mire, la idea que usted me trata eh, de en este caso, comunicar, la puedo visualizar de esta manera. Y usted diseña y así muy fácilmente se logra comprender. Entonces, precisamente debido a eso, vamos a conocer el interesante tema del día de hoy del mensaje en la arquitectura. ¿Ya? Ahorita mismo deben estar viendo algo en la pantalla. Deben estar viendo. Si no lo ven, me avisan. Entonces, dice este tema que los mensajes verbales están estructurados por palabras que contribuyen a una abstracción mental, un símbolo en el caso representado por una palabra hablada, por sonidos que transmiten significados que se comparten con los demás, efectuándose así un acto comunicativo. ¿Ok? Eso es una definición pura y dura en cuanto a lo que es un mensaje verbal, que es lo que hacemos cuando, por ejemplo, yo me expreso ante ustedes para comunicar algo. Ahora, el mensaje está compuesto por diferentes símbolos y elementos, ¿verdad? Que lo básicamente rige la, la gramática, ¿verdad? Como se le llama en el español, que en este caso es nuestro idioma. Y también pertenecen a ciertos eh, temas que pueden ser más o menos complejos. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que, por ejemplo, incluso hay, hablando un poquito del tema de los idiomas, hay idiomas que tienen reglas gramaticales que son realmente complejas, ¿verdad? Como por ejemplo, dicen que el idioma español es un idioma relativamente complejo, porque tiene muchas reglas, muchas gramáticas y normativas que usted debe seguir para poder que una persona que no sabe el idioma lo logre entender. Porque para nosotros siempre va a ser fácil, ¿verdad? Entenderlo, ya que desde niños lo hemos hablado. Sin embargo, para alguien que no tiene idea, por ejemplo, alguien que venga de un lugar tan apartado como Rusia, por ejemplo, ¿verdad? Donde el idioma es tan, pero tan distinto a el castellano, el español. Posiblemente les sea complicado entender el español. Lo mismo pudiese pasar para nosotros cuando tratásemos de entender un idioma distinto. No sé, puede ser como el chino, por ejemplo. Dicen que el chino o el mandarín puede eh, demorar hasta un año en que usted lo logre aprender bien. Imagínense, 6 meses tal vez la parte escrita, porque eso es un tema. La parte escrita del idioma chino o mandarín es un tema. Y luego tenemos
la parte hablada, ¿verdad? O la expresión oral. Es muy complejo. Entonces, es complejo, ¿verdad? Como quiera, un mensaje puede llegar a ser complejo. Ahora, en la arquitectura, pues no llega a ser la excepción tampoco. Eso lo llegamos a ver a través de diferentes circunstancias o eventos en la historia de la arquitectura, ¿verdad? En la cual se trata de expresar algún tipo de mensaje o comunicar algo, como lo podemos ver aquí en cuanto a las columnas, ¿verdad? Que se utilizaban en la arquitectura clásica, en donde las mismas eran diseñadas de acuerdo a, a unos patrones que se seguían, ya que se trataba de comunicar un mensaje a través de las formas de las columnas, ¿verdad? Y eso lo hablaremos tal vez en esta clase o en otras más adelante, pero existían diferentes órdenes. Posiblemente ya ustedes conozcan esto. Y cada uno de esos órdenes, ¿verdad? En la construcción de columnas tenía una característica, o sea, estaba inspirado en algo en particular. En este caso, podía estar inspirado precisamente o en general, inspirado en la belleza del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, en lo que una persona esbelta, eh, en eso se inspiraba la forma de las columnas y por eso tienen esa sinuosidad, ¿verdad? También existían otros elementos que eran de inspiración o servían de inspiración para la sociedad de esta cultura clásica, como lo eran algunos elementos de la naturaleza como cierta vegetación, como las ramas de olivo, etcétera, y que algunos de estos elementos vegetativos también se utilizaban para representarlos en las columnas. Es decir, en resumidas cuentas, como que las columnas, como eran algo tan grande, tan amplio y se veían tan claramente desde tanta distancia, se aprovechaban para, pues, eh, hacer las veces como de que hablasen, ¿verdad? Así como, por ejemplo, las columnas de ahora eh, en los templos neoclásicos o en los edificios neoclásicos que muchas veces son usados, ustedes se han dado cuenta tal vez, para edificios de tipo gubernamental, como por ejemplo usted aquí en Panamá va a el Tribunal Electoral, ¿verdad? Donde afuera usted ve esa serie de columnas, ¿verdad? Que aparecen en la parte exterior. Entonces se dan cuenta de lo alto que son y lo llamativas. Y bueno, esto en ese tiempo, en la cultura clásica, se supo aprovechar y explotar al máximo. Ahora, las palabras en el lenguaje arquitectónico. Recuerden, hablábamos del mensaje, pero el mensaje está compuesto por símbolos y algunos iconos o cierta complejidad. Dentro de esos elementos están las palabras. Ahora, ¿qué son las palabras? Pues las palabras son sonidos que transmiten significados, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Y eh, le permite en este caso ampliar conocimientos para evitar tener un modo estrecho de pensar. Por ejemplo, aquí podemos ver un caso de una obra ubicada en México que fue construida por el arquitecto Rudolf Arnheim, y lo curioso es que las variadas formas de este edificio añaden un lenguaje visual que proporciona una palabra diferente para cada tipo de vista que el observador puede tener. O sea, que una obra arquitectónica, por ejemplo, puede expresar un mensaje que tiene palabras distintas, ¿sí? A lo que se ve en la parte
por ejemplo, exterior. Es decir, la parte interior de una vivienda o de una estructura puede comunicar un mensaje diferente o variado al mensaje que comunica en la parte de afuera de ese mismo edificio, ¿ya? Y eso es precisamente lo que se logra ver aquí en este interesante ejemplo construido por el arquitecto Agustín Hernández, ¿verdad? Perdón, que fue quien construyó esta obra, en donde internamente, como podemos apreciar aquí, dentro de este complejo, habían diferentes edificios, ¿verdad? Diferentes áreas. Una de esas áreas era pues una capilla y es como el área o el lugar que es más interesante evaluar o examinar para internarnos un poquito en cuanto a este tema del mensaje y la palabra, ¿sí? Entonces, en esta capilla que estaba dentro de este complejo, que se llama el Colegio Militar, el Heroico Colegio Militar, había una capilla que tenía un pasillo, que es el que ven aquí en la imagen, y ese pasillo al final tenía un vitral que comunicaba con el exterior, obviamente, y dejaba ingresar la luz. Entonces, a través de este vitral, las personas que iban caminando, ¿verdad? Por este pasillo, que como usted puede darse cuenta, se ve relativamente oscuro el pasillo, pero al final existe un vitral que deja pasar algo de luz. Entonces, el arquitecto Agustín Hernández trata de comunicar un mensaje de que a pesar de la oscuridad o lo tenebroso que pueda verse dada una circunstancia, siempre al final hay una luz, ¿verdad? Al final del túnel, como quien dice. Y todo ese mensaje solamente en la parte interna, ¿verdad? De la capilla. Ahora fíjense la parte externa. Así es como luce. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en la parte de afuera? ¿Qué formas le recuerdan a usted esta parte de afuera de esta capilla o de este lugar? A ver quién me puede decir. ¿Qué formas? ¿Qué formas ven aquí? Hay como tres elementos parecidos, pero ¿parecidos a qué? A ver quién me puede decir. Una cruz. A como a cruce, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, así mismo es. Claramente se ve que son como tres cruces acostadas. Entonces, sin siquiera uno saber necesariamente el mensaje o lo que ocupa este edificio o la función que tiene, uno puede saber que se trata de un edificio que tiene algún tipo de vínculo, tal vez religioso o espiritual, ¿verdad? Entonces, fíjense lo poderoso de una imagen como esta. No todas las capillas, por cierto, tienen una forma tan de comunicar tan clara como esta. Hay capillas o otros recintos religiosos que tienen otro tipo de mensaje, es decir, que tratan de como que comunicar o relacionar la iglesia con la sociedad o con el pueblo que está alrededor. Entonces la forma de este edificio cambiaría, sería distinto. Más adelante podemos ver ejemplos de esto. Pero en este caso es esta la forma escogida. Y también lo curioso es que este elemento que escogemos de esta obra, que es un complejo, del Heroico Colegio Militar, ¿verdad? Está contenida, ¿verdad? Dentro de este lugar, que este es el complejo. Miren cómo se ve el complejo. De esta manera, ¿verdad? Es inmenso, inmenso. Y también el arquitecto Agustín Hernández, quien construyó todo el complejo entero, trató de comunicar un mensaje. Entonces quiero que vayan analizando los mensajes que estamos observando de aquellos arquitectos que han construido dichas obras. En este caso, para la forma exterior que se utilizó en este complejo de otros edificios, se quiso hacer la analogía de los antiguos templos, ¿verdad? Que acá existían en estos lugares, que precisamente
eran construidos en lugares muy amplios, como se ven aquí, ¿verdad? Eran parcelas muy amplias, grandes, que tenían esta forma. Fíjense que este edificio tiene, de hecho, no sé si ustedes lo ven, tiene como una forma así como de pirámide, ¿verdad? Así mismo se construía en los tiempos de la arquitectura prehispánica, pirámide en forma piramidal, y existían también, como vemos aquí a la izquierda, grandes espacios de concentración para que las personas tuviesen reuniones, eh, congregaciones, manifiestos, etcétera. Y alrededor, pues, en este caso existía también vegetación, ¿verdad? Entonces es una clara alusión a la arquitectura prehispánica mexicana que aportó mucho, pues, a el movimiento arquitectónico de este país y entonces logra adaptarse muy bien este diseño también al entorno, porque el entorno parece como montañoso, no es completamente plano, sino es irregular y así trata de representarlo. Muy bien, entonces existen algunos elementos de referencia arquitectónicos, ¿sí? Que nos permiten a nosotros tener una idea clara de una edificación sin tener que necesariamente estar claros en su función. Por ejemplo, aquí vemos a la izquierda una imagen. Yo igual les puse el nombre para que no fuese tan complejo, pero es un motel. Y este motel tiene la peculiaridad de que la forma que tiene, y incluso también el letrero que posee aquí en la parte central izquierda, son formas de hecho que son muy populares en los Estados Unidos. Para aquellos de ustedes que hayan viajado a los Estados Unidos y hayan tenido la oportunidad de conocer, o al menos de pasar por alguno de estos moteles en la parte de afuera, se habrán dado cuenta que las formas de estos moteles son muy parecidas. Son generalmente de dos pisos, ¿verdad? Tienen un letrero afuera que dice motel y luego el nombre y dice que si hay eh, disponibilidad, etcétera. Entonces, si ese letrero no estuviese aquí, un aspecto referencial nos permite a nosotros saber que eso es un motel. Es decir, con algunos elementos de una construcción que son característicos, ¿verdad? Nosotros podemos identificar un edificio sin saber o necesariamente estar informados de cuál es su función. Así también tenemos el caso aquí de la derecha de este otro edificio, ¿verdad? Que muy difícilmente usted lo podrá confundir con algo distinto a lo que es un hospital, porque tiene grandes estacionamientos, tiene un área de urgencias afuera, en la parte externa, es posible que vean ambulancias, etcétera, o incluso un helipuerto en la parte de arriba. Son cosas que no necesariamente tienen un centro comercial o un hotel, no necesariamente. Entonces, es probable que usted logre fácilmente identificarlo ya con un hospital, sin ni siquiera tal vez que usted eh, sepa claramente. Esto es importante porque recuerden que estamos hablando del mensaje, ¿verdad? Y hay veces que usted no lo podrá querer, pero eh, muchas veces muchas personas no conocen de esto. Vienen personas de otros países y no entienden nuestro idioma. Por ejemplo, personas que vienen del Asia o de África, ¿verdad? La mayoría posiblemente no entiendan español. Entonces, un aspecto referencial hace que las personas mentalmente tengan una imagen de algo o de cómo luce un edificio como estos. Y es muy útil porque le puede ayudar a una persona, en este caso, a identificar fácilmente un lugar como este. Como dice aquí, un motel o un hospital no pueden tener un mismo aspecto que una estación de bomberos o una biblioteca pública. Por lo que la base denotativa de su significado consiste en hacer referencia a un mensaje preexistente de la comunicación, ¿ok? De la comunicación arquitectónica.
que un edificio estructura a partir de su uso. Como podemos ver aquí nuevamente, está la comparación eh, entre dos elementos también interesantes del aspecto referencial. Porque muchas veces el aspecto referencial es algo que podemos ver desde la parte de afuera de un edificio, ¿sí? O sea, la fachada, cómo se ve por fuera, etcétera, es lo que a nosotros nos puede ayudar a identificarlo fácilmente. Pero ¿qué pasa? Hay veces en que es más difícil tratar de utilizar el aspecto referencial en áreas internas de edificaciones, porque las áreas internas pueden cambiarse con facilidad o llegar a remodelarse, etcétera. Por ejemplo, esta imagen que vemos a la derecha es una biblioteca, ¿verdad? Pero los elementos que hacen que usted sepa que es una biblioteca son puramente mobiliario. O sea, si usted quita, y lo puede hacer, todo ese mobiliario como las mesas, aparadores, donde están los libros, etcétera, ese lugar o espacio puede parecer cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, los aspectos referenciales están denotados como más bien como la parte estructural o la parte que no se puede cambiar tan fácilmente de un edificio. Entonces, a pesar de su funcionalidad que nos lleva a vivir en permanente contacto con ella, el lenguaje de la arquitectura parece ser el más desconocido, el más lejano para la mayoría de las personas, ¿sí? Saben que incluso el lenguaje arquitectónico es un lenguaje como se le conoce, que se le puede conocer, perdón, como eh, abstracto, ¿sí? Hay personas que no te pueden entender qué se trata de demostrar o comunicar con una obra arquitectónica en particular, ¿verdad? Algunas veces pasa eso también con la pintura, ¿sí? O puede pasar también con la música, ¿verdad? Una pieza musical, hay una pieza musical que se llama Las Cuatro Estaciones, ¿verdad? De música clásica. Entonces, es relativamente sencillo entender o ver la relación que hay entre eh, las estaciones del año, ¿verdad? Y la manera como la manera o razón por la cual la pieza musical se representa de esa forma, ¿verdad? Hay momentos en donde la música es como más rápida o más triste, etcétera. Entonces uno puede tener esa relación. No es tan difícil. Aunque en algunos casos, algunas piezas musicales, que son precisamente de música clásica, posiblemente sea más complicado. Pero en la arquitectura implica pues que usted tenga conocimiento para entender una obra, ¿verdad? Entonces es un poco distinto. Ahora, perdón, tenemos aquí que el mensaje también, el mensaje en el lenguaje arquitectónico. Cualquier objeto arquitectónico o no arquitectónico tiene la posibilidad de comunicar un mensaje. El significado son los edificios. Como por ejemplo aquí, eh, en esta catedral, que es la Catedral de Barcelona, hay un elemento muy importante en la misma que viene siendo la puerta, ¿sí? Entonces usted puede decir, bueno, la puerta también uno tiene que saber exactamente en qué parte debe colocarla, ¿verdad? Si la coloca en el frente o la coloca en un costado, etcétera. Pero además de esto, otro tema importante que se ve en esta catedral a través del lenguaje arquitectónico es básicamente como el reforzamiento de el hecho de que esta es una entrada. Entonces se trata como de comunicar que es una entrada a un lugar muy importante, muy conspicuo, ¿verdad? Que una vez que uno entra y que dan ganas de entrar, según la forma y el contorno que tiene esta puerta, uno va
a ingresar a un lugar muy importante, muy hermoso, etcétera, ¿no? Este es el mensaje, entonces es muy atractivo o llama mucho la atención entrar por aquí. No es como cualquier puerta, eh, no es como cualquier puerta de salida de emergencia, sino que es un acceso muy importante. Ahora, ya hemos visto el mensaje arquitectónico, vimos el mm, emisor, hablamos un poco acerca del receptor y ahora les voy a compartir un poco acerca de el código arquitectónico. El código arquitectónico. Primero que todo, el código es nada más y nada menos que un conjunto de normas legales, eh, sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada. Eso es lo que es el código. Esa definición funciona para cualquier ámbito en el cual usted utilice la palabra código. Eh, Existe el código legales, etcétera. De eso vamos a hablar en unos instantes. Entonces, existen diferentes ejemplos de código, ¿verdad? Como por ejemplo, existe el código de colores de un semáforo, ¿verdad? Las luces emiten o las luces mandan un mensaje a través de un código. Es decir, el semáforo no tiene que tener más nada que una luz brillante. No tiene que tener un megáfono para hablar nada. Con que esté encendida la luz roja, usted sabe que debe ¿qué? Detenerse, ¿verdad? Si está la luz verde encendida, el código de tránsito o de movilidad indica que usted debe avanzar o puede comenzar. Y si está la luz amarilla, entonces indica ¿qué cosa? ¿Qué cosa indica la luz amarilla en un semáforo? ¿Alguien sabe de los que manejen? La roja debe... Significa Ajá. que baja la velocidad. Que baje la velocidad o que tenga precaución, ¿verdad? Que ande con cuidado. Porque hay veces en que usted va a encontrar luz amarilla intermitente, también puede ser precaución. Entonces, eso es un código. Lo mismo también encontramos en este mensaje que encontramos aquí, o en esta lámina. Eh, en este caso, este es otro tipo de código mediante el cual se puede comunicar un mensaje. ¿Cómo se llama este código a través del cual vemos estas imágenes aquí? ¿Alguien sabe? Observen la imagen. De señas, pues. El código de señas, ¿verdad? Correcto. Mediante el cual nosotros podemos definitivamente comunicar un mensaje a una persona que no puede escucharnos, ¿verdad? Que solamente con señas pudiese entender lo que estamos tratando de transmitir. Y pues también existe el código policial, ¿verdad? Cuando el policía le hace esta seña en la calle, ¿usted qué debe hacer? Cuando usted ve a un policía que está dirigiendo el tránsito y usted viene en su carro, ¿verdad? Entonces el policía se para de frente a usted y le hace esta seña. ¿Qué quiere decir esa seña? A ver, ¿qué quiere significar eso? Que se detenga. Que se detenga, César, ¿verdad? O sea, a usted no se le ocurra avanzar porque se va a buscar un problema. Entonces, esto, el policía no tiene que decirle a usted nada, no tiene que comunicarle ningún mensaje, no tiene que sonar el silbato siquiera con que le haga, perdón, este mensaje o esa seña, usted automáticamente tiene que detenerse, ¿verdad? Detenerse. Y lo mismo pasa con este ejemplo de código. ¿Quién sabe cómo se llama este ejemplo de código que tengo en la pantalla? Si no me equivoco, es código Morse, creo. Código Morse, ¿verdad? Correcto, César, así es. Mediante el cual se transmitían claves, ¿verdad? Y de hecho, esta era la forma en la cual se comunicaban anteriormente, especialmente en el área militar, ¿verdad? Porque querían evitar que el enemigo
conociera lo que se estaba tratando de comunicar, pero era una forma muy efectiva. Incluso se llegó a expandir por muchos lugares y llegó a utilizarse hasta hace algunas décadas atrás. Incluso todavía se usa, pero muy poco, ¿no? Entonces se transmitía a través de impulsos eléctricos, imagínense. O sea, mientras más duraba un impulso, y ahí dice, de acuerdo a la letra, cuánto tenía que durar cada impulso, entonces significaba una letra. Si duraba un punto y una raya, era la letra A y así, ¿no? Entonces, la ventaja es que era un código universal. Usted no tenía que saber hablar ruso o saber hablar chino o ningún idioma. Con que supiese hablar código Morse, que representaba como un código universal, podía entonces entender, ¿verdad? Ese mensaje. Y no era poco tan complicado, ¿no? Entonces a esto se refieren los códigos, ¿verdad? También en el lenguaje arquitectónico vemos que, perdón, en el lenguaje verbal, como apreciamos aquí en estos ejemplos, vemos que existen ese tipo de códigos. Muy bien, jóvenes. Bueno, en este caso, hasta aquí llegaríamos por el día de hoy. Entonces, tenemos ya nuestra primera tarea, que va a ser, en este caso, un foro, ¿sí? Va a ser un foro. Yo voy a postear o a colocar en la plataforma un listado de arquitectos que ustedes van a tener que investigar de acuerdo a las características que van a ver en esa actividad, dentro de las cuales se encuentran, y ustedes lo verán en su momento, que deben buscar, por ejemplo, primero que todo, el nombre completo de el arquitecto, ¿sí? Que se les va a asignar. Cada persona en el salón tendrá una persona asignada. No lo voy a dictar ahorita porque pues mm, no están igual todos aquí en la clase. Yo los voy a copiar en la plataforma para que ustedes entonces lo puedan ver, ¿no? Pero en el módulo, en el módulo 1 de la plataforma, en donde está la asignatura, van a encontrar este apartado. Esto no está listo todavía, porque todavía no aparecen los arquitectos que les voy a asignar. Yo eso lo tengo aparte. Pero lo cierto es que cuando usted, que a más tardar el sábado en la tarde, debe aparecerle, vea su nombre asignado por un arquitecto de la historia, entonces sabrá que tiene que colocar el nombre completo del arquitecto asignado, eh, la fecha de nacimiento y muerte si ya no vive. También debe colocar el lugar de nacimiento, eso significa el país, ciudad donde el arquitecto nació o donde vive. También aspectos por lo cual se reconoce más o es más famoso este arquitecto. Es decir, si aquel arquitecto hizo una construcción de una vivienda o un edificio muy importante para la historia que valga la pena resaltar, entonces usted lo va a colocar aquí. Los medios electrónicos le van a ser muy útiles para que usted sepa exactamente cuál fue la obra más reconocida de ese arquitecto que le asignaré, ¿verdad? Y lo más importante es la quinta parte de este foro, es el mensaje que pudo tratar de expresar a través de una o todas sus obras. Entonces, ese arquitecto es posible que tenga varias obras conocidas. Usted va a evaluar alguna de esas obras y entonces tratará de ver en alguna de ellas algún mensaje que dicho arquitecto pudo tratar de expresar a través de dicha obra. Va a colocar entonces el nombre de esa obra y va a decir, a través de esta obra, el arquitecto tal trató de comunicar tal mensaje a tales personas en una época determinada por la razón tal. Entonces quiero que explique un poco este tema. Entonces, esta tarea va a conformar o a ser básicamente un foro. ¿Para qué? Para que, así como usted
todos los otros todos los otros miembros de este grupo coloquen su aporte en cuanto a el arquitecto, ¿verdad? Que hayan investigado. Y así todos puedan entonces nutrirse también de la información que coloquen sus compañeros. Esto será entonces su primer tarea. Entonces, como ven, todavía estoy, pues, está el módulo en proceso de organización todavía, como pueden apreciar, pero ya aparecen en este caso los nombres, ¿verdad? De cada uno de los temas que daremos por semana, además de, pues, algunas informaciones. Pero eso hay que, todavía les voy a pedir al departamento de informática que acomode un poco esto porque está un poco desordenado. Así que, por eso que les estoy diciendo que para el día sábado van a tener habilitado el arquitecto, y una vez que lo tengan, entonces entran al apartado que se llama foro y allí entonces responden las instrucciones que van a ver ahí. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Usted Sí, va a poner el nombre de nosotros al lado del arquitecto? correcto. Y ustedes van a ver la lista de el arquitecto y al lado van a ver su nombre, el nombre suyo. Entonces así usted sabrá cuál fue el que le tocó y en base a él entonces desarrollarán la actividad. Eso lo tendrán disponible el día sábado. El día sábado pueden revisar a las 10 de la mañana y ya deben tener disponibles los arquitectos. ¿Ok? Entonces traten de tener eso, de ir trabajando eso para la próxima semana. Esta semana que viene, que es la semana del 9 del 8 al 12, solamente van a dedicarse a trabajar en ese foro, ¿sí? Van a dedicarse entonces a investigar, a colocar o responder de acuerdo a las instrucciones. Nos veríamos entonces el día 18 de febrero, ¿ok? El 18 de febrero. Tendríamos clase entonces hasta el 18. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Preguntas, cualquier duda o consulta que tengan, por favor háganmela saber a mi correo o a la mensajería de la plataforma, ¿ok? Así que es una tarea fácil para que puedan obtener una buena calificación, pero lean bien las instrucciones que les voy a poner ahí. No pueden saltarse ninguna de las 5 instrucciones que les voy a poner, ¿verdad? Para que tengan eso presente. Eso que garantiza que usted tenga una buena calificación. Si usted se salta alguna de estas cosas, ya tiene problema, ¿ok? Así que revise bien, lea bien todo eso, hágala con calma, que tiene suficiente tiempo. Y Dios mediante, entonces nos veríamos el día 18 de febrero, ¿ok? Bueno, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben al correo. Hasta pronto, jóvenes. Chao, Buenas profesor. noches, profesor. Buenas noches. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Oh, bye.